El 12 de agosto de 1836 tuvo ocasión el motín de los sargentos de la Granja, donde los sublevados, al parecer utilizando todo tipo de vejaciones, incluida la agresión sexual a la regente María Cristina, consiguieron restablecer la Constitución de 1812. Este levantamiento tuvo su causa en los problemas de tipo económico y social, sobre todo en la industria textil de Barcelona. Los liberales implantaron la Constitución de 1812 de manera provisional, siendo que la Guardia Real se manifestó con vivas a la Constitución, a Mina y a Inglaterra. Y siendo que en Barcelona, donde Mina ejercía sus funciones de capitán general, estaba siendo asistido por el jefe de la Armada Británica, comandante Parker. A estos actos le siguieron varios pronunciamientos, siendo los primeros los habidos en Zaragoza y Málaga, con soflamas en la prensa que, como el Español de 19 de agosto de 1836, decía: se toman disposiciones para alejar de la provincia a aquellas personas que por su manifiesta opinión contraria a la causa de la libertad pueden influir perniciosamente en el espíritu de los pueblos y en este punto interesante a vuestra seguridad. La Junta tiene muy presente que cualquiera tolerancia es perjudicial a la marcha de revolución que hemos emprendido. Se ha mandado establecer una comisión militar y otra de seguridad pública compuesta de 3 individuos de la Junta. En suma, os asegura que emplea todos sus esfuerzos para llenar el grande objeto de su alta misión. Con ellos y con vuestra decisión y entusiasmo el triunfo es cierto, no lo dudéis, y vuestra será la gloria. Ciudadanos, viva la Constitución, viva la libertad, viva Isabel II Constitucional, Córdoba, 13 de agosto de 1836. Y en la provincia de Jaén, la Guardia Nacional de vuestra capital, identificada en sentimientos con las demás clases de su población, ha unido su pronunciamiento al que sucesivamente han hecho en Cádiz, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Granada y otras ciudades populosas de esta monarquía. El convencimiento irresistible de los males en que nos tiene envueltos una política ministerial vaga y cautelosa reclama ya esta firmeza en nuestra decisión. Y al ejemplo de estas otras capitales debemos sostenerla invocando la constitución política de la monarquía española, en que se salva verdaderamente el trono y sus prerrogativas, en que se afianza la corona en las sienes augustas de nuestra inocente reina, y de la que emana nuestra libertad y se robustece con los derechos de una segura representatividad nacional. Justificaban el pronunciamiento echando la culpa de todos los males a los apostólicos, que se habían levantado en armas contra el absolutismo liberal, argumentando del siguiente modo: cuando los enemigos, rompiendo esas decantadas líneas, han atravesado sin obstáculos ni resistencia desde Álava hasta Galicia, desde Navarra hasta el corazón de Castilla la Vieja, observando que las facciones del Bajo Aragón ocupan y dominan el reino entero de Valencia, a excepción de la capital y de algunos puntos fortificados que nuestras tropas menos en Cataluña parecen simples espectadores de los adelantos de los rebeldes. En fin, que la Virgen Andalucía ha sido invadida y manchado su suelo con la sangre de sus hijos, mientras por la parte de Murcia se muestran igualmente orgullosos y feroces los sicarios del absolutismo. En esta situación, la Junta de Zaragoza proclamó la Constitución de 1812, marcando lo que puede entenderse el principio del movimiento cantonalista. Argumentaba la Junta: separada esta provincia del actual gobierno, necesitaban acogerse a una bandera legal y conocida, y que otra más noble pudiéramos buscar. ¿Qué otra ofrece recuerdos más grandiosos, acciones más distinguidas, más dignas de los hijos de esta patria? Sin embargo, los escritores que acusan a las provincias de haberse sublevado en obsequio de la Constitución padecen un insigne error o se empeñan en sostener un sofisma desvanecido por sí mismo. Es un sentimiento de reprobación hacia los actos del gobierno lo que produjo el alzamiento. No era precisamente el amor a la Constitución, por respetable que sea a los ojos de los españoles. La emancipación de las provincias es el acto principal, el restablecimiento de la Constitución el secundario. Y es tanto más cierta esta aserción cuanto hemos declarado del modo más solemne que nos gobernamos con arreglo a esta ley fundamental, mientras los diputados de la nación no decidan sobre las que deben definitivamente gobernarle. El Español de 19 de agosto de 1836. Las convulsiones dominaban la totalidad de la vida nacional y, como venía siendo costumbre, el ejército no se libraba de las mismas. Unos sargentos impusieron en fuera de juego a toda la jerarquía militar, algo que resultaría inaudito si no tuviésemos en consideración los intereses foráneos que venimos señalando.
Parece que la inteligencia británica y su principal arma en España, la masonería, no andaba lejos de esos movimientos. Una acción desjerarquizada de un grupo de sargentos consiguió que la cúpula militar se tambalease. Varios generales optaron por abandonar el mando de sus unidades ante las consecuencias de la sargentada. Narváez abandonó su puesto en Aragón para adentrarse en Castilla con la excusa de perseguir al caudillo carlista Basilio García, que había iniciado una campaña de captación de voluntarios. Es tal vez el hecho más significativo por tratarse de la figura histórica que representaba Narváez. Pero el resto de las brigadas quedaron muy afectadas por la desorganización y sin un general en jefe de quien recibir instrucciones. En una concatenación de hechos, el 13 de enero de 1837 se produce una sublevación republicana en Barcelona, siendo sofocada y deportados sus instigadores. El 4 de mayo, nueva sublevación que provocó enfrentamientos con las tropas del ejército. Su principal cabecilla, Ramón Cháurado, sería detenido y 2 días después fusilado por orden del gobierno presidido por el liberal Calatrava. Pero los acontecimientos de Barcelona no eran un hecho aislado. Las intrigas en el campo isabelino llegaron al asesinato de varios generales, lo que conllevó que en 1837 Espartero mandase pasar por las armas a los responsables de los motines acaecidos, sin que ello significase el fin de las intrigas. Tan es así que el 4 de enero del 38 el general Manuel de Latre se sublevaba en Andalucía. Pero el pronunciamiento que tuvo mayores consecuencias tendría lugar el 1 de agosto del 40, cuando el general Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro, liberal progresista, se sublevaba contra el gobierno del conservador Evaristo Pérez de Castro y provocaba el exilio de la reina María Cristina, terminando así su regencia. También se produjo la rebelión de Zaragoza, encabezada por el general Emilio Borso di Carminati. Espartero era nombrado regente, mientras en Barcelona se producía una nueva sublevación republicana. Entre pronunciamiento y pronunciamiento, las conspiraciones eran la constante de la vida nacional, constante que se recrudecía con la frustración de las esperanzas suscitadas por la revolución de Espartero, que derivó en la ruptura política o el desencuentro del progresismo oficial, que apoyaba a Espartero, y el llamado Partido Republicano, que decía defender el verdadero liberalismo contra los falsos liberales de septiembre. Así, en el 41 tiene lugar una rebelión frustrada en Zaragoza a cargo del general Emilio Borso di Carminati, que significó su fusilamiento el 11 de octubre. No sería la única de ese año, ya que el 27 de septiembre los generales O'Donnell, Montes de Oca, Diego de León y Manuel Gutiérrez de la Concha llevaron a cabo su particular intentona, que tuvo nueva réplica con protagonismo de O'Donnell el 7 de octubre. En el curso de esa intentona, los generales Ochoa y Diego de León intentaron secuestrar a Isabel II. Quien olvida la mañana del 2 de octubre del 41 en Pamplona, solo podrá hacerlo quien fue bastante insensible para no haber participado de aquella profunda impresión que causó en todos los ánimos la difusión de la noticia de la sublevación de O'Donnell, circulando de boca en boca con la rapidez del rayo de la nueva de que O'Donnell se había apoderado de la ciudadela de Pamplona y proclamado la regencia de María Cristina. Los pronunciamientos de Bilbao y de Vitoria y los sucesos de Zaragoza se miraron como consecuencias naturales de la insurrección de O'Donnell, como el desarrollo de un plan que debía de estar combinado de antemano. Solo señala Jaime Balmes. Estas intentonas eran fruto del permanente ambiente conspiratorio auspiciado por una junta anti-espartariana radicada en París, en la que tomaba parte O'Donnell y un núcleo de liberales moderados al amparo del gobierno francés. La intentona acabaría en fracaso, si bien en esta ocasión las represalias no fueron tan sangrientas como en otras ocasiones. Tras la llegada de Espartero a Vitoria el 22 de octubre con 32.000 hombres, ya la insurrección estaba derrotada completamente. La estrategia del regente habría sido de relativa clemencia, liberando a prisioneros y permitiendo al poco tiempo el regreso de los desterrados a otros puntos de España, así como de soldados rasos y militares de poca graduación emigrados a Francia. Pero el enemigo era, sin lugar a dudas, el carlismo. Y en él convergían todas las diatribas, tanto del gobierno como de quienes conspiraban contra él.
Tan es así que el sistema, presumiblemente con el único objetivo de insultar, como en nuestros tiempos hacen apellidando fascista todo lo que muestra insumisión con el poder tiránico establecido, hacían lo propio en el momento apellidando carlista a todo aquel que criticaba el sistema del momento. Coincidiendo con esta especulación y siendo conocido el exilio carlista en Francia, donde se encontraba refugiado un importante contingente carlista, en el que figuraban altos funcionarios, miembros del clero, unos 1000 oficiales, y jefes y gran número de personal de tropa, se utilizaba semejante afirmación, siendo que acerca de la participación carlista en estas conspiraciones, las crónicas liberales se contradicen de forma manifiesta, aunque tal vez lo hiciesen siguiendo la doctrina liberal, que marca como honorable el uso de la mentira si ésta encamina a la obtención de sus objetivos. Sea como fuere, Flórez asegura que la Junta Conspiratoria de París estaba formada por varios personajes emigrados de los dos bandos absolutistas vencidos en el 39 y en el 40. Si bien a continuación afirma que no todos los carlistas estuvieron implicados, negándose a colaborar los más consecuentes. El problema, como señalaba Jaime Balmes, era bien otro. Decía Jaime Balmes, hasta ahora, preciso es confesarlo, ninguno de nuestros gobiernos ha acertado a cerrar el cráter de las revoluciones, y por eso se han reproducido sin cesar y más terribles cada vez, y se producirán en adelante si la máquina de gobierno no se asienta sobre una base que, con su anchura y solidez, pueda asegurarnos de que no bastará un empuje cualquiera para sumirnos en nuevas catástrofes. ¿Cuáles son hasta ahora los beneficios que nos ha traído la libertad? Yo creo que nadie podrá decírnoslo, y así es que no ha de parecer extraño que el pueblo español no se tome por las nuevas formas políticas el interés que algunos quisieran.